Bendiciones, mi hermano. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones y nos ayude en cada una de nuestras actividades diarias. La reflexión del día de hoy es el culmen de las 3 reflexiones de la semana pasada y de las 2 de esta semana. Todas estas 6 reflexiones son el cómo nosotros amurallamos nuestro hogar, el cómo nosotros edificamos nuestra familia y cómo la salvaguardamos. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del libro de Tobías, capítulo 8, versículo 4 y siguiente. Y dice: Tobías se levantó del lecho y dijo: levántate, hermana, y oremos, y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve. Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir poder quedar salvos. Para poder quedar salvos, comenzaron diciendo: bendito sea Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Bendígate en los cielos y tu creación en tierra por los siglos. Tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda y para que de ambos proviniera la raza humana. Tú mismo dijiste: no es bueno que el hombre se halla solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esta hermana mía con deseo impuro, sino con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y dijeron a coro: amén, amén. Y se acostaron para pasar la noche. Lectura tomada del libro de Tobías, capítulo 8, versículo 4 y siguiente. Nuestro Padre Rey Celestial, desde un principio, desde que comenzó la creación, desde que comenzó la formación del mundo, pensó en la unión matrimonial, pensó en la familia como base principal, como eje principal de la sociedad. Se dio cuenta que al crear al hombre, crearía también a la mujer como complemento, como ayuda idónea, como pareja semejante. Desde un principio, la idea del matrimonio existía. La idea de la unión conyugal existía. Desde un principio, la idea de la unión entre el hombre y la mujer estaba concebida. Todo estaba presto para ello. Todo se dio para que esa unión se materializara, para que esa unión se nos diera. Desde un principio fue así. Y en nuestro mayor enemigo también lo sabe. Él también sabe a la perfección que la idea original de la familia siempre existió. Por eso Él ha hecho hasta lo imposible, ha hecho de cuanto puede para romper dicha unión, para que los matrimonios lleguen con ideales equivocados y terminen en las puertas del divorcio. Él se ha empeñado en ir acabando y segregando la familia generación tras generación. Ha ido socavando en el seno familiar para ir segregándola y desvirtuándola desde un principio. Ahora bien, en el ámbito cristiano se conoce algo como los 3 altares del matrimonio cristiano. Pero hoy no los llamaremos 3 altares. Hoy los llamaremos 3 puntos de encuentro de unión familiar, de unión matrimonial. ¿Por qué 3 puntos o 3 espacios de unión? Porque no falta el ingenioso, el inteligente que al ver el video y cuando yo diga 3 altares, piense en otras cosas. Por eso hoy vamos a llamar de esto que se conoce tan popularmente en el lenguaje cristiano, en la jerga cristiana, como los 3 altares. Hoy los vamos a llamar
como los 3 espacios de comunión. Ahora, el primer espacio de comunión que el matrimonio cristiano debería permanecer unido, debería mantener siempre, es el altar donde se comparte la palabra de Dios. Así es. Donde tú vas dominicalmente o semanalmente a recibir la palabra de Dios por el ministro ordenado, ese altar que tú ves ahí, donde se te entrega a Cristo, es uno de los altares que el matrimonio debe defender y donde el matrimonio, esposo, esposa, se unen por primera vez públicamente, declaran su amor, se hacen promesas, se hacen votos y se prometen fidelidad y amor eterno en las buenas y en las malas. ¿Te acuerdas? ¿Cierto? Si aún tú, tu esposa y tú o tu esposo y tú no han llegado a ese altar, es momento para empezar a hacerlo. Es momento para salir de la unión libre. Es momento para salir del concubinato y comenzar a decir, voy a permitir que Dios bendiga esta unión que tenemos hace algún tiempo. Voy a permitir acercarme junto con mi pareja al altar donde se transmite a Cristo vivo. El altar donde se nos comparte la palabra de Dios. El primer altar es el que se encuentra en la iglesia, donde se transmite la palabra de Dios, donde se transmite a Cristo vivo. Y como pareja, inicialmente debemos comenzar a ir. Y si ya luego nuestros hijos están presentes, debemos llevarlo para que ellos vean este altar como eje principal del matrimonio. Segundo altar, segundo espacio de comunión matrimonial, el lecho nupcial, la alcoba matrimonial, la cama matrimonial. Es importante que sea respetada con dignidad por los esposos y por los familiares, por los hijos. Es muy normal que en la cultura en la que yo me he levantado, se acostumbre a hacer visitas entre comadres, entre primas, entre tías, entre hermanas, y todos terminan ahí en la cama matrimonial hablando, chachareando, comiendo crispetas, chismoseando. Eso sencillamente lo único que estamos haciendo de una manera inocente es profanando el santo templo de la unión matrimonial. Es ahí donde papá y mamá se hacen copartícipes de la creación. Sí, a través del acto del amor, a través del acto sexual en el lecho nupcial, papá y mamá se hacen copartícipes de poder generar vida. Por eso, el lecho nupcial, la alcoba matrimonial, debe ser respetado incluso por los hijos. Los hijos no deben estar acostados en la cama de papá y de mamá. Ahí solamente se acuesta papá y mamá. En la antigua época incluso se le colaba como unos toldillos, se cubría, dándole esa dignidad porque la tiene. Nosotros como matrimonios cristianos, como parejas conocedoras de Dios, debemos empezar a darle ese gran significado. Porque hoy en día, como todo es tan literal, como todo es tan trivial, pues hemos ido perdiendo esta dignidad dentro de nuestro hogar. Y cualquiera viene y se acuesta, viene una visita de una persona, de un familiar, de un amigo, y lo acostamos ahí en la cama matrimonial, lo permitimos que se sienten ahí. Y recuerda, querido hermano, que cada uno de nosotros carga con todas esas energías, por decirlo de alguna manera, energías negativas que se las genera de pronto esa persona que tú acoges en tu casa de muy buen corazón y le das tu cama para que duerma, porque tu cama es la mejor de tu casa, le das tu cama para que duerma cómodamente. Tú no sabes si esa persona que ha venido de viaje tiene pensamientos de suicidio, tiene pensamientos de homicidio, tiene pensamientos de tristeza, de depresión, y tú estás permitiendo que esa persona, que es un amigo tuyo, que es un familiar tuyo, venga y se acueste en tu cama donde tú
compartes la unión con tu esposa y esa persona se acuesta y deja ese ambiente ahí, deja todos esos espíritus, porque en realidad todos esos pensamientos son susurrados por espíritus que te hacen que te vayas hacia el error, que te hacen perder la gracia de Dios. Entonces, cuando permitimos que personas extrañas al esposo y a la esposa se acuesten en la cama nupcial, que es donde se consuma el matrimonio, ¿sí? Luego de recibir la bendición en la iglesia, el matrimonio se consuma cuando papá y mamá se unen en la cama nupcial. Entonces tú permites que cualquier persona se te siente y se te acueste en tu cama, que esas personas traigan toda esa peste que trae el pecado y se te la tire a ti. No debe pasar eso. Como parejas cristianas, como matrimonios cristianos, debemos darle la importancia y la dignidad que tiene el lecho nupcial, la cama matrimonial, la alcoba matrimonial. En la alcoba matrimonial yo recuerdo que yo no podía ingresar en la alcoba de papá y mamá. En la alcoba matrimonial de mi abuelo y de mi abuela yo no podía ingresar. Eso era un sitio cerrado, eso era un sitio que no estaba permitido para ir a jugar, ni para recochar, y menos sentarme en la cama. Esa sana costumbre debemos recuperarla porque es darle el respeto y la dignidad que se merece este altar, que se merece este espacio de comunión. Llevamos dos espacios de comunión o dos altares. El primero, el altar en la iglesia, en el sitio de reunión donde se nos transmite la palabra, donde como pareja nos acercamos a pedir la bendición de Dios, donde se nos transmite a Cristo vivo. Luego el lecho nupcial, la alcoba matrimonial, la cama matrimonial, espacio de comunión entre papá y mamá, donde ellos son copartícipes de la vida, ¿sí? Por último, tercer espacio de comunión matrimonial, tercer espacio que nosotros debemos respetar y que hoy en día sí que está de decoración en los hogares, y es la mesa del comedor. La mesa del comedor debería ser uno de los principales centros, uno de los principales puntos de encuentro familiar. Inicialmente, cuando solo está papá y mamá, pues una mesa de comedor para compartir las situaciones diarias, para compartir sueños, para dialogar, para compartir esa comida que con amor papá o mamá han preparado. Y cuando ya están los hijos, debemos aprender a identificar que la mesa del comedor es importante. Recuerda que Jesucristo antes de partir se sienta con sus discípulos a la mesa a compartir el pan. Y nosotros como matrimonios cristianos estamos llamados a eso, a compartir en la mesa del comedor que debería existir en todos los hogares nuestros alimentos, de compartir las gracias que Dios, las bendiciones que Dios nos ha dado materialmente a través del sustento, ¿sí? Y también a escuchar a los hijos cómo les fue en el colegio, a escuchar a la esposa cómo le fue en el diario, a escuchar al esposo. Es importante la mesa del comedor, no comer al frente del televisor, ni comer en los cuartos. Está bien que un día tú estás en una actividad, en una casa campo, y pues vas y comes ahí en el campo y te tomas un cafecito a la luz de la noche, ¿sí? Pero la mesa es importante, no debe estar ahí de decoración, no debe ser un sitio, sí, esa es la mesa del comedor, pero yo como al frente del televisor, yo como al frente del play, yo como al frente de la cama. No, la mesa del comedor para el cristiano es importante. Entonces, para dejar claro cuáles son los tres espacios de comunión que como matrimonios cristianos debemos permanecer. Primero de ellos, el altar de la iglesia, donde se nos transmite la palabra de Dios, donde se nos transmite a Cristo vivo y donde llegamos como hombres normales, donde llegamos como personas civil y salimos siendo un matrimonio para la sociedad, y donde recibimos la bendición de Dios. Segundo, el lecho nupcial, la cama matrimonial, donde tú como hombre, donde tú como mujer depositas tu plena confianza en la pareja, porque se duerme y uno dormido no es consciente de lo que pasa, y qué tal que la compañera se te dé por meterte
un derechazo a medianoche, tú no sabes qué pasó, ¿sí? Tú depositas tu confianza en esa persona que está durmiendo a tu lado. Por eso el lecho nupcial es de mucha importancia y dignidad. Y si no lo venían respetando desde ahora, es importante que le enseñemos a nuestros hijos que en la cama de papá y mamá no se va a ver televisión, no se va a comer crispetas, no se va a chismorrear, no se va a jugar. La cama de papá y mamá, el lecho nupcial, la cama matrimonial, es el altar donde esposo y esposa se vuelven copartícipes de la creación, donde a través del acto sexual, ¿sí?, de la entrega del uno y del otro, se hacen parte de la creación divina, porque ahí es donde traen un bebé al mundo. Desde un principio Dios tenía la idea del matrimonio, la idea de la procreación. Como tercer altar, como tercer espacio de comunión, está el comedor, donde como familia nos reunimos a compartir los bienes que Dios nos ha dado a través de los alimentos, donde como familia nos reunimos a dar gracias por esos alimentos que están, donde como familia nos encontramos para escuchar la vida de cada uno, para escuchar las dificultades, los problemas, para compartir. Entonces, el altar de la iglesia, donde se nos transmite la palabra y Cristo vivo. El altar del lecho nupcial y el altar del comedor. Son estos tres altares, estos tres espacios de comunión que como matrimonios cristianos debemos permanecer, debemos hacer respetar, debemos cuidar, porque es ahí donde como dice la lectura, en el lecho nupcial se arrodillaron y oraron, pidieron perdón. Tobías y su esposa se arrodillan en el lecho nupcial para pedir, para aclamar a ese Dios que es amor. Quizás el video de hoy es un poco largo, pero es de vital importancia. Recuerda que con este cerramos este ciclo inicial del año, de estos 6 audios, estos 6 videos que han sido el cómo amurallamos nuestra casa. Y Dios nos ha dado las herramientas necesarias, Dios nos ha dado los argumentos necesarios para nosotros resistir cualquier adversidad y cualquier tormenta. Mantengamos estos espacios de comunión en nuestros hogares, mantengamos estos espacios de compartir la palabra en nuestros hogares, tomemos las armas de la luz, identifiquemos que nuestro principal enemigo siempre ha sido el demonio, que va a hacer todo para que estos matrimonios hoy en día terminen en el divorcio y terminen con hijos, con tantos problemas. Documentémonos en la Biblia y no permitamos que nuestro matrimonio se vaya a pique. Luchemos incansablemente por mantener el matrimonio. Dobleguemos rodillas, neguemos a nosotros el ego y tratemos de vivir en la mayor comunión. Pidámosle a Dios cuando ya reconozcamos que no podemos con esto, que no podemos con esta responsabilidad que Él mismo nos ha dado. Y mi hermano, levántate, maquíllate hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día grande, hoy es un día bendecido por Dios.